Hola mi gente latino, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que la semana pasada no subí vídeo, bueno, esta semana no, ¿cómo puedes verlo? Y bueno, mis redes sociales, las tienes abajito y todo eso. Bueno, bueno, todos conocemos el libro Lolita. Esa historia, todos la conocemos, ¿no? Todos conocemos ese libro. Pero si te digo que en ese libro se inspiraron en una historia terrible y horrorosa de la vida real para poder escribir este libro, el libro Lolita, y que la historia real es mucho peor de lo que el libro. En fin, porque creo que hay que hablar de esto. No es un caso en realidad, pero me gustaría contarlo porque es importante. Todos conocemos el libro Lolita. Yo creo que es una cosa, es un libro que todos conocemos. Se publicó por Vladimir Nabokov en el 55 y fue un libro muy polémico en aquella época. La premisa del libro es básicamente una perturbadora relación entre una persona menor de edad y un hombre adulto. Siendo una relación que se tomó muy íntima y destructiva. Todos conocemos el argumento del libro Lolita. Pero resulta que pero una de las peores cosas es enterarte que la historia está basada en algo real. En una niña que fue secuestrada y que en eso que esta niña vivió, estas cosas tan horribles que vivió, es en lo que se basó. Y la niña se llamaba Sally Horner. Hay que dar su nombre porque es importante. Y es que una mujer llamada Sarah Weinman creó el libro de Real Lolita, el secuestro de la Lolita real, el secuestro de Sally Horner. eh, y la novela que escandalizó al mundo. Es un relato extenso sobre la vida y el cautiverio de esta niña, que se llamaba Sally Horner. Y es que hay que conocer quién era Sally, ¿vale? En el año 1940, era marzo de 1948, Sally tenía tan solo 11 años y entró en una tienda de Camden en Nueva York, ya que sintió el impulso de robar. ¿Vale? Yo creo que es algo que nos ha pasado a todos por la cabeza en algún momento. A lo mejor me llevo esto y no lo pago. Y es que, porque quería cumplir un desafío propuesto por sus amigas. En ese momento, Sally no tenía ni la menor idea de que su vida iba a cambiar por completo, porque aparecería un hombre llamado Frank LaSalle, quien vio el crimen, el pequeño robo que había cometido Sally, desde ahí, desde lo primero que le dijo, le empezó a mentir, diciéndole que era un agente del FBI, y a menos que Sally aceptara seguir las instrucciones que él le dijera, enviarían a Sally a un reformatorio juvenil. Estamos teniendo en cuenta, estamos hablando de finales de los años 40, comienzos de los 50, era otra mentalidad, y Sally le acabó creyendo. Obviamente Sally no supo de este señor Frank LaSalle durante varios meses. Para ese momento Sally tenía 10, 11 años, pero en junio, después de que Sally cumpliera 11 años, Frank LaSalle la detuvo cuando Sally regresaba de su colegio a casa. Se sabe que Sally tenía una hermana mayor, creo que era 11 años mayor, y Sally vivía con su hermana y con su madre. Porque creo que el padre había fallecido, no sé, por no sé qué, y la madre estaba encargando solo de sus hijas, que la mayoría tenían, pues ya tenían a lo mejor 20, más de 20, poco más de 20 años. Frank LaSalle detuvo a Sally cuando ella se iba a dirigir a su casa, diciéndole que la llevaría a la cárcel. Pero que para que no le hiciera pasar penas a la madre de Sally, diciéndole que la convenció de que Sally le dijera a su madre que se iba a Jersey Shore. Bueno, me acuerdo del documental se estaba lloviendo. De Jersey Shore con una amiga y los padres de ella. Evidentemente todo esto era mentira. La niña escribía a su madre y realizaba llamadas telefónicas desde Atlantic City para no levantar sospechas del oscuro plan de Frank LaSalle. Sin embargo, en una ocasión resulta que ella notó que algo andaba mal, llamando a la policía el 5 de agosto del mismo año hacia la madre de Sally. Y es que cuando la policía se puso manos a la obra para encontrar a Sally, Sally y Frank habían desaparecido. Es aquí cuando ya oficialmente es el secuestro de Sally. Evidentemente, y para evadir la policía, lo que hizo Frank LaSalle es llevarse a Sally por todo el país.
Se detuvo en los estados de Maryland, Texas y California. Durante 21 meses, o sea, casi 2 años, desde el 48 hasta 1950, este hombre, Frank LaSalle, se hizo pasar se hizo pasar básicamente por el padre de Sally, diciendo que era el padre de la niña, que no sé qué, no me acuerdo qué más mentiras que dijo. Y lo curioso es que nadie sospechó lo contrario. Mientras tanto, la gente no sabía que Sally era sobrepasada, Frank le hacía violín, ya sabemos todos, a Sally mm, prácticamente todo el tiempo que Sally estuvo secuestrada por Frank, porque está claro que aquí la víctima es Sally, esto lo sabemos todos. En ese momento Frank comenzó a trabajar como mecánico, inscribiendo a Sally en la escuela, para que nadie sospechara también del macabro plan de este hombre. En San José, en California, una vez, resulta que había una de las vecinas de un parque de caravanas pues, de aquella época, de los comienzos de los 50, tenía bastantes sospechas sobre Sally, sobre esta familia, que sabemos que no, y además, esta mujer invitó a Sally a hablar mientras Frank se encontraba fuera en su trabajo, en las cosas que él hacía. Esta vecina se ganó la confianza de Sally y le prestó el teléfono para que ella hablara con su familia. Y tan pronto la contestaron y entendieron lo que pasaba, la madre y la hermana de Sally llamaron al FBI. Y esto hizo que Frank fuera arrestado ese mismo día. Es así, Frank fue arrestado y acusado en virtud de la ley Mann de 1910, que es una ley que está en contra habla sobre estar en contra que habla en contra de la trata de personas. Y es que durante el juicio él seguía él seguía con su retaíla, Frank seguía con su retaíla de que era el padre de Sally, que en realidad no lo era, ya lo sabemos. Y aunque Sally dijo que su verdadero padre falleció cuando ella tan solo tenía 6 años. Pero que Sally aún recordaba a su padre biológico todavía. O sea, por lo cual ella afirmaba que Frank no era su padre. Y que Frank no era el padre de Sally, porque Sally, como ya hemos dicho, ella recordaba a su padre biológico. Y Frank fue declarado culpable y sentenciado a 35 años de cárcel en la prisión estatal de Trenton, en Nueva Jersey. Que muy poco me parece. Cuando Frank fue capturado e investigado, Sally y su familia se enteró de la verdadera personalidad, cómo era Frank en realidad. Era un ex convicto que había sido encarcelado por hacerles violín a 2 menores de edad. No sé si Sally sería la tercera o de las dos. Sally, evidentemente, por razones obvias, le habían hecho violín. Es que tengo que decirlo así porque está en YouTube. Le habían hecho violín. Y es que y a pesar de todo eso, que Sally, cuando volvió con su familia, tenía 13 años, a pesar de todo esto, de lo terrible que vivió Sally, hay que entender la mentalidad del tiempo, de comienzos de los 50 en Estados Unidos, donde todo era súper conservador, donde tenía lo típico llegar virgen al matrimonio y todo ese contexto social. Muchas de las chicas de su ya instituto, porque Sally ya tenía 13 años, ya no la consideraban, ya la consideraban como una cualquiera, porque no era virgen. Ya saben, la mentalidad de la época. Sally tuvo suerte de que su madre siempre estuviera de su lado y siempre la defendió con cariño y empatía. Al menos Sally tenía gente que estaba de su lado. También la hermana de Sally. Y la hermana y el cuñado de Sally también estuvieron de parte de la propia Sally. Pero Sally se llamaba en realidad Florence Sally Horner, ¿vale? Era su nombre completo. Pero Sally no tuvo una vida que avanzó. Su vida no. Ella no falleció de vejez, o no estaría ahora mismo. Seguramente si ella nació en el 37, a lo mejor podía seguir viva o ya no. Pero Sally perdió la vida en un accidente automovilístico. Con tan solo 15 años, 2 años después de que la rescatasen. Es aquí cuando ya tenemos que entender, aquí es cuando ya nos invocamos, nos encauzamos al escritor de Lolita, Vladimir Nabokov, escritor de origen ruso, si mal no recuerdo. Y es curioso porque separar el arte del artista, ¿no? Otra vez ese debate. Vladimir Nabokov, escritor ruso, había estado fascinado por esa idea tan de la obsesión sensual de un hombre de mediana edad, en sus 40, con una chica joven durante bastante tiempo. Lo cual, si ya estabas pensando en eso de hace bastante tiempo,
No sé, no sé, cuando el río suena, agua lleva. Solamente es lo único que puedo decir. Es que estaba escribiendo un borrador de Lolita cuando se enteró de de la pérdida de que Sally Horner perdió la vida en ese accidente. Y esto fue algo que se hizo noticia. Sarah, esta mujer, Sarah Weinman y y otros eruditos creen que Vladimir Nabokov probablemente se enteró de de la historia de Sally 2 años antes, cuando Sally la había consiguieron rescatar. La trama de Lolita es, obviamente Lolita habla de un hombre de mediana edad llamado Humber, que se obsesiona con Dolores Hayes, que era una niña a la que llama Lolita. Que después de que pierde la vida la madre de Lolita, bueno, de Lolita, la lleva a un viaje hacia el oeste de vez Estados Unidos, haciéndose pasar por el padre, leyéndola, haciéndole violín en privado. Se cae al final de la novela, Humber se pregunta, una pregunta que se relaciona bastante con lo que le pasó a Sally. ¿Le había hecho yo a Dolly quizá lo que Frank, un mecánico de 50 años, le hizo a Sally Horner de 11? Es aquí cuando ya eso se encausa a lo que le ha pasado a la historia real tras la publicación de Lolita. Vladimir Nabokov nunca admitió que la historia de Sally Horner jugó un papel importante en la génesis del libro de Lolita. Lo negó incluso cuando los periodistas y críticos literarios comenzaron a establecer paralelismos en la historia, entre la historia de Sally y la trama de Lolita ya en el 1963. Ya en en los años 60 ya se estaban estableciendo como hilos de estaba hilando la historia, lo de Sally, lo terrible, los terribles vivencias de Sally con la historia de Lolita. Sí, imagínate que ya desde, pero se encontraron, pero es que resulta que se encontraron recortes y periódicos antiguos y archivos del propio Vladimir Nabokov en la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Biblioteca del Congreso, que señalan que básicamente Vladimir Nabokov había leído sobre Sally mientras trabajaba en Lolita. Por eso ya la historia, el libro final. La colección de tarjetas de Vladimir Nabokov había transcrito un anuncio de AP sobre la pérdida de la vida de Sally Horner, que incluía datos sobre el cautiverio de la propia Sally durante esos 21 meses. ¿Qué pasa? Que Sally, así tenemos que hacer justicia a Sally, porque ella vivió una cosa terrible. La vida de Sally, evidentemente, después fue un absoluto martirio. Sally, después de haber sido rescatada de eso tan terrible que vivió, evidentemente sí tuvo gente que estuvo de su lado. Su madre y su madre, la hermana de Sally y el cuñado de Sally, que es la hermana de Sally ya estaba casada. Pero no fue tanto por lo que yo dije de la sociedad del momento. Recordemos el entorno años 50, ese pensamiento de llegar al matrimonio, no hacer nada hasta que no te cases, bla, 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 mentalidad de Estados Unidos de los años 50, todos sabemos lo que es. Pero una de las cosas que Sally no tuvo el apoyo, solo tuvo el apoyo de su familia. El resto de la gente la llamó de todo y tal. ¿Y por cómo es que perdió la vida? ¿Cómo es que Sally perdió la vida de repente en un accidente de coche? Porque ella se fue, conoció a un muchacho, no me acuerdo de su nombre, pero que el muchacho tenía unos 20 años. Al parecer Sally, para intentar como ganarse su confianza, le dijo que tenía 17 y pues como que empezaron a quedar y eso, y no y pasó en este accidente lo de que Sally perdió la vida. Sally, claro, ahora que reflexionamos y vemos los paralelismos entre Lolita, que luego sabemos que de Lolita se hizo una película en los años 60, la película Lolita famosa en los 90 era, si mal no recuerdo. Creo que fue en los años 90 la película de Lolita, espérate. Ok, Google. ¿Cuándo se estrenó la película Lolita? Existe una versión que es del 62, que es de Stanley Kubrick, y la versión del 97, la más famosa. Todas están basadas en el libro Lolita, que ya sabemos, hay de estas referencias. La cosa es que el libro Lolita está basado en esta terrible historia, la de Sally, que fue víctima de todo esto que ya pasó. Por lo cual, además también se hila, por eso lo que ya he dicho, ese momento.
Eh, lo cual también deja bastante mal, obviamente mal parado al escritor de Lolita, el Vladimir Nabokov, porque vale, a ver, que lleve este señor obsesionado con esta idea de un hombre de mediana edad obsesionándose con una menor desde antes de publicar el libro. Déjame decirte, no sé yo, no sé yo. Obviamente Sally es la víctima de toda esta historia. Fue víctima también de una sociedad del momento, la sociedad de su época, que la criticó y la tachó de, mm, de P, U y lo que sigue para arriba. Tuvo la suerte que su madre y su familia estuvo de su lado, pero hay que entender que sí. O sea, Lolita estuvo basada en una historia real que es mucho peor que el libro. O sea, que en el libro se ven ciertas cosas, pero detrás de la historia real es mucho peor. O sea, bueno, pero no sé si conocías la historia, hasta aquí el vídeo, no sé cómo es la historia real detrás de Lolita. Si la conocías bien, si no, ¿qué te pareció yo? No la conocía. Me quedé flipando. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo y todo eso. Y sabes, da like, comparte, suscríbete, da hype, comparte, comenta todas esas cosas que se hacen. Espero que les haya entretenido este vídeo. No sé qué les pareció, no sé si conocen la historia. Y nos vemos en el siguiente videito, que no sé qué será. Bye.